Bueno, buenas a todos. ¿Qué tal? Soy Sample y vengo a traer un poquito de vulnerabilidades en el entorno de universidades e instituciones. Así que arranquemos un segundo. Ok, primero que nada, un disclaimer chiquitito. La presente charla tiene fines exclusivamente educativos, de concientización en el área de red teaming y divulgación, responsable de vulnerabilidades, las metodologías, casos y demostraciones que se presenten en parte de reportes reales previamente documentados y reportados, o todo con ética. Cuando se muestren pruebas o grabaciones, se harán únicamente sobre entornos en los que se cuenta con la autorización expresa o sobre material sanitizado, para proteger a la institución y universidades involucradas. Esto es para más que nada ser lo más ético y transparente posible. Queda terminantemente prohibido utilizar la información presentada en esta charla para realizar pruebas, intrusiones o cualquier actividad contra sistemas sin autorización. El expositor, yo y la comunidad XI no asume responsabilidad por el uso indebido de la información por parte de terceros. Así que seguimos. Ok, ¿quién es Sample? Bueno, soy Joaquín Centurión, soy argentino, pero estoy aquí en Perú hace tiempo, la verdad. Soy Pentester Junior, recién arrancando por el Red Teamer. Tengo título de analista profesional en ciberseguridad y soy developer senior. Desarrollo hace 14 años, me gusta hablar bastante, así que soy speaker, me gusta compartir. Y soy player de Hackbox. Tengo esas tres certificaciones porque no me da el dinero para poder pagarme otras certificaciones. Así que bueno. Ok, arranquemos. Primeramente vamos a comprender el ciclo completo de red teaming en entornos educativos. Vamos a hablar más que nada sobre el inicio de la identificación y llegar a un enfoque, ¿no? Iniciar por dónde vamos a empezar. Primeramente es qué vamos a identificar. En este caso, como estamos hablando de instituciones y universidades, tenemos que tener un enfoque de, de eso, ¿no? De las universidades. Por ejemplo, en este caso, no hay un foco en sí, sino que es genérico, por así decirlo. Entonces, para la parte de identificación siempre hay que tener ¿cómo se le puede decir? Ahí no me sale la palabra. Un enfoque de determinación, por ejemplo, utilizar dominios, subdominios y así, ¿no? O sea, tener un focus. La planificación es eso también, ¿no? Planificar desde el inicio, de dónde hay que iniciar y hasta dónde podemos llegar. Casi la mayoría de veces, en estos casos, cuando es red teaming o pentesting, la mayoría es black box, se utiliza más que nada en entornos obviamente aislados, seguros. En este caso, todo lo que se va a mostrar aquí es todo orientado a producción, es decir, aquí no hay nada sandbox, aquí no hay nada de desarrollo. Todo lo que se muestra aquí es basado en producción, de lo que se encuentra, se corrige, bueno, se reporta y se corrige. Sigamos con la siguiente. Bueno, estas son algunas herramientas que se utiliza al momento de hacer un nosing o descubrimiento. Más que nada, por ejemplo, si ya sabemos por dónde vamos a iniciar, a qué universidad vamos, ¿cómo se dice? Atacar, entre comillas, podemos utilizar crt.sh, que es más que nada una página que nos da información de certificaciones sobre dominios, subdominios, más que nada para obtener un listado de subdominios que tenga un dominio. Un ejemplo, por ejemplo, si vamos contra una universidad, no contra, perdón, si estamos haciendo pentesting a una universidad, obviamente tenemos que saber qué su dominio corre, qué su dominio tiene, perdón, qué servicios corre, ¿no? Igual que Yodan también, Yodan muestra un buscador más que nada de servicios y de dominios que tengamos, o subdominios también. Censis también, Somniage, que también es casi parecido a Yodan, un poquito, yo creo que es un poquito más extenso, y bueno, Security Trace, ¿no? Bueno, después tenemos que conocer las metodologías y herramientas que vamos a utilizar en el momento de hacer búsqueda y vulnerabilidades. Más que nada para hallar las vulnerabilidades. En este caso, por ejemplo, las vulnerabilidades hay muchísimas, pero si nos enfocamos en alguna, las más comunes pueden ser directorios abiertos, mala configuración de cloud, como por ejemplo AWS, GCP, Azure, ¿no? Por ejemplo, también filtrado de información, o lo que más se encuentra aquí es filtrar información. Casi la mayoría de los casos que he encontrado aquí, en estos reportes y demás, es todo por filtrado. Algún que otro SQL injection, cross-site scripting, LFI, RFI, hasta he podido hacer un RCE en su momento.
Pero bueno, más que nada, los casos que se encuentran ahora reales son 100% ya están parchados, la mayoría. Hay algunos que siguen todavía porque no me han respondido el correo. Así que bueno, primeramente tenemos que iniciar con la enumeración, es decir, enumerar e identificar los servicios que tengamos en el dominio, subdominio, host que tengamos, ¿no? Que vamos a hacer pentesting. Por ejemplo, la tecnología que va a utilizar, si es un Apache, si es en Jinx, si es un, por ejemplo, un servidor de Windows, ¿no? Si es Linux, y así. Luego el reconocimiento, bueno, el reconocimiento que es eso, ¿no? O sea, recolectar información para poder luego utilizarla en el reporte de los dominios, subdominios, infraestructura que se ha encontrado. Por ejemplo, si se ha encontrado un servidor Apache, la versión sí es un poquito antigua y tiene algún CVE, ¿no? Entonces, eso se reporta, ¿no? Si se puede, en este caso no se busca explotar todavía la vulnerabilidad, solamente se hace un reconocimiento de vulnerabilidades que encontremos en el camino. Algunas de las herramientas, por ejemplo, AMAS es una de las más conocidas, ¿no? Mapeo de su dominio a gran escala, lo bueno que tiene gráfico. Subfinder para poder hacer un descubrimiento más, eh, por así decirlo, con un diccionario de subdominios. También se podría utilizar para, por ejemplo, si no se lo ve en por ejemplo, en CRT, se lo puede utilizar esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, otra herramienta que utilizo muchísimo, bueno, no es una herramienta, sino es una página que es Wayback URLs, que es justamente, no sé si lo habrán escuchado, pero es para ver, por ejemplo, sitios en su estado, pero hace tiempo atrás. Es decir, buscar, ¿por qué hago esto? Porque capaz que hace tiempo atrás no estaba bien configurado cierto índice, por ejemplo, y muestra alguna información más detallada o algún dato que no está hoy y que capaz que hoy está parchado, ¿no? Pero por lo menos para tener una idea de en qué servidor corre. Por ejemplo, FUF, que es para, ¿cómo se dice? Un escaneo de subdominios. Obviamente lo tienes que hacer con un diccionario. Es bastante potente. También puedes buscar lo que es directorios, archivos, demás. Igual que con GoBuster, son herramientas más que nada para uso, ¿cómo se dice esto? Para uso como de fuerza bruta, entre comillas, que es para hacer búsqueda de directorios, archivos y subdominios. Ok, desarrollaremos habilidades prácticas de explotación ética y control de acceso. Esto ya es cuando hemos validado las vulnerabilidades que hemos encontrado y empecemos a utilizar esa vulnerabilidad para explotar, si es que se puede, claro, ¿no? Y siempre del marco legal. Nunca hagamos algo solamente para hacer daño o para romper. De forma divertida, no, no es eso el contexto de esto, ¿no? Debemos entender las técnicas de validación del hallazgo, prueba de explotación, más que nada ver hacia dónde tenemos que ir atacando, ¿no? Es decir, la vulnerabilidad que nosotros encontremos, saber de va la vulnerabilidad, detallar un poco y también en ese caso se tiene que reportar más adelante cuando se muestre el reporte, ¿no? También qué privilegios corre tal servicio al momento de hacer estas pruebas también, porque tampoco vamos a estar dando de baja un servicio estando en producción, ¿no? Por eso en este caso, como voy a comentar, todas las pruebas que yo hice fueron a producción, sí es cierto, pero nunca llegué a tirar un servicio o hacer un DOS o un DDoS, ¿no? O tratar de explotar una vulnerabilidad y saber que esa vulnerabilidad puede ser crítica, ¿no? Como un SQL injection sí se puede, siempre y cuando no hagas, por ejemplo, un sleep, porque eso puede traer consecuencias. También puede ser cross-site scripting, también puede ser ¿cómo se llama esto? También puedes hacer estilo de IDOR, ¿no? Cambiarlo a ID, ver si eso se puede obtener información, que eso lo vamos a ver ahora. Y bueno, y luego tenemos lo que son la escalada de movimientos laterales, ¿no? Que es decir pivoting, aunque en este caso no son tan así, no es como en una máquina Hackbox, pero sí, por ejemplo, la escalada de privilegios, encontrar malas configuraciones, como dije, ¿no? Y también en casos de AWS, por ejemplo, en los S3, que a veces están abiertos, puedes crear archivos, subir archivos porque a veces no está bien configurado el IAM user y por eso tema es muy fácil poder crear archivos, como hacen algunas veces en entornos así de sandbox o de pruebas, se deja un archivito como diciendo estuve acá, I am here, ¿no? Sigamos.
Bueno, las herramientas de análisis de servicios tenemos Nmap, ya saben que es un escaneador de puertos, también detecta los servicios que corren en esos puertos, y lo bueno es que también puedes ejecutar script para saber en qué, o sea, si es vulnerable, si tiene algún CVE, y eso, ¿no? Después es ZMap, en CAT. Otra herramienta que utilizo muchísimo en el navegador, cuando hago pruebas así tipo web pen testing, utilizo mucho Wapalizer, ya que me dice la tecnología que utiliza el sitio web. Por ejemplo, podemos saber si es un Python, si utiliza Flask, si es Java, si utiliza Springboot, si es un PHP, si utiliza WordPress, Laravel, etcétera, ¿no? Sí, también puede ser de React, cosas así. La verdad que da mucha información que es muy bueno para el momento de hacer un reconocimiento y saber por dónde iniciar, ¿no? Porque no vas a atacar a un, ¿cómo se dice esto? No vas a atacar un Java con inyección de código orientado a PHP, no es así. Bueno, igual que WhatWeb, WhatWeb es lo mismo, o sea, identifica los CMS, los frameworks que están corriendo y datos del servidor. Uno que me faltó aquí, que no sé si, no, me faltó ponerlo, que es WebScam, que WebScam es una herramienta orientada para WordPress. Lo que hace es, si tú identificas que es un WordPress, el WebScam lo que hace es escanear todo el sitio y ver si, por ejemplo, te enumera los usuarios, en todo caso si está habilitado, ¿no? También te enumera los plugins, los templates que tengas instalado en el sitio. Ok. Bueno, aquí están. Bueno, justamente aquí está. Escaneo de vulnerabilidades o ya para ir haciendo un reconocimiento más avanzado, tienen Nuclei, por ejemplo, Nuclei es una buena herramienta al momento de que tengamos varios targets, nos puede ayudar un poquito por el simple hecho que busca, bueno, tiene plantillas, ¿no? Que se pueden descargar y que con Nuclei podemos obtener información de un servidor. Por ejemplo, también podemos saber si está mal configurado, si tiene, por ejemplo, el punto .git abierto. Ya saben que el directorio punto .git puede ser muy crítico porque te puede descargar el código fuente utilizando herramientas como GitDumper, ¿no? Luego tienes Nikto, que bueno, también hace lo mismo, detección de malas configuraciones. También detecta si tenemos algún archivo que es potencialmente crítico, ¿no? Que se pueda utilizar para, por ejemplo, los Laravel. A veces no le ponen un punto htaccess. ¿Y qué sucede? Que en el Laravel, con los .env, que son los archivos de configuraciones, entonces, ¿qué sucede? Que los tienen abiertos y tú puedes ingresar y ver todo, ¿no? Las conexiones a base de datos, se utiliza API Key, ¿no? A veces pueden utilizar API Key para envío de correo, para uso de OpenAI, por ejemplo, en algunos casos he visto que utilizan hasta de Google Maps, ¿no? Entonces, todo eso lo puede utilizar como em, filtración de datos o de llaves secretas. Nessus también es un escáner para el tema de vulnerabilidades y como comenté anteriormente, WP Scan. Ok, esta es la parte de la documentación y reporte. Obviamente siempre es, como digo, en todos los pasos que avanzaremos se va a documentar cada detalle, es decir, los servicios que corren, en el dominio, subdominio que corren, em, las vulnerabilidades que se encuentran en el paso, ¿no? Y luego tenemos la parte de los reportes. Los reportes siempre tenemos que hacer dos tipos de reporte. Uno técnico, que es para el área que se va a encargar de parchar estas partes, y el área gerencial, por así decirlo, ¿no? Directiva, que es un poquito más a detalle, ¿no? Por ejemplo, si se encontró una vulnerabilidad, qué costo tendría solucionarlo o hasta dónde podría llegar, ¿no? Por ejemplo, un SQL injection, que saben que un SQL injection hoy en día encontrarlo es de alto valor porque encontrar un SQL injection tú puedes hacer muchas cosas, hasta puedes crear información, crear datos, hasta borrar datos, hasta poder hacer diferentes tipos, ¿no? Hasta poder tirarte la base de datos o pedir un rescate por toda la información, ¿no? Borras todo y listo. Pero eso no es lo que estamos buscando en esta charla, ¿no? Esta charla es más que nada ver las vulnerabilidades que se pueden explotar y lo que se encuentran hoy en día, pero sin romper nada y siendo éticos. Ok. La explotación y pruebas manuales, más que nada. Por ejemplo, en Weapon Testing sirve mucho Bursuit, en este caso yo lo utilizo muchísimo.
Con Bullshit tú puedes hacer más manual los ataques, por ejemplo, editar las cabeceras, por ejemplo, hacer un IDOR, ¿no? Cambiar el ID de algún estudiante o algo, a veces también eh, haciendo hijacking session, también robar sesiones, tratar de cambiar ciertos parámetros con Bullshit para ver cómo responde el servidor. A veces el servidor responde con información que no es del mismo alumno, solo por cambiar un ID, entonces, claro, eso es unido. Y al obtener información, imagínense, bueno, ahora voy a mostrar un ejemplo, y es que en una parte hay varias universidades que no tienen la validación de un ID de un estudiante y tú le pones y automáticamente sale la información de un alumno que no debería darte información porque estás haciendo una consulta de tu estado, ¿no? De matrículas, de trámites y demás, ¿no? O sea, todo eso. Luego Metasploit Framework, que ya sería más para explotar las vulnerabilidades. En este caso no lo utilizo tanto, me gusta más utilizarlo manual, me gusta hacer más manual las explotaciones, ¿no? Y bueno, ya sabemos que con Impacket podemos utilizarlo para lo que es ataques a Windows o servidores de Windows con CMB, ¿no? Es muy pocas veces lo he utilizado, la verdad, solo en casos muy recurrentes. También otra cosa que utilizo mucho es Postman para las API, ya que lo utilizo para hacer las pruebas de APIs tanto abiertas como las que no. Por ejemplo, hay malas configuraciones que no tienen autorización, no piden ningún token o a veces el token es un código Enduro, o sea, una letra Enduro, y la verdad que eso es un desfase porque no puedes dejar a vista ciertos APIs a menos que sea una API que no tenga mucha información. Pero imagínense que haya una API dando vuelta por ahí que da información de usuarios, de estudiantes, perdón, de estudiantes, de maestros y demás. Bueno, algunas recomendaciones éticas para la parte de Red Team. Esta parte va a ser muy un poquito teórica, espero que no les aburran, pero luego iremos a las partes de las pruebas, que ahí sí voy a mostrar pruebas y luego voy a hacer una demo de cómo hoy en día es muy fácil encontrar vulnerabilidades en alguna universidad. Obviamente lo voy a hacer del lado ético, así que no se preocupen que no voy a romper nada ni tampoco voy a filtrar información. Ok, como comenté anteriormente, no podemos causar daños, no podemos destruir datos, todos los datos que nosotros vamos a llegar a obtener o a encontrar en el paso, lo vamos a poner todo en el reporte y lo vamos a documentar, ¿no? Porque de nada sirve que dañemos o alteremos o borremos si al fin y al cabo es una prueba de pentesting. ¿Por qué? Bueno, las acciones destructivas pueden ser un delito y dañan la reputación. Saben muy bien que borrar información de la cual no tenemos permiso, o si no han dado permiso, pero no han dado un cierto enfoque y no está dentro del enfoque, entonces como que eso está mal, ¿no? Eso es no ético. Una buena práctica es evitar que puedan romper o tirar servicios. Si algo se rompe, notificarlo. Es decir, si un servicio se cae o si saben que no responde, entonces se tiene que reportar obviamente porque eso puede perjudicar mucho a la universidad o al instituto. Uy, ok. Tratar con cuidado cualquier información sensible. Saben muy bien que hoy en día, por más que se encuentre información de estudiantes, y saben que hay muchas cosas que navegan o sea, que andan por internet, como por ejemplo filtración de datos de estudiantes, de profesores y demás, ¿no? Entonces, si encuentran una información que es bastante crítica o privada, en todo caso, por ejemplo, contraseñas, llaves secretas, API keys que estén, ¿no? Toda esa información se la tiene que guardar en un lugar donde nosotros sepamos que no se va a filtrar, que no se va ¿cómo se dice? A dañar o demás, ¿no? Y tener siempre eso, tenerlo como documentación. Obviamente que al momento de nosotros hacer el reporte y la documentación, o si es solamente el reporte, cuando llegamos a poner esta evidencia, nosotros de nuestro equipo o de donde hemos hecho el ataque, es decir, la prueba de pentesting, se tiene que borrar toda esa información. Uy, creo que... Ok. Como dije, un registro ejecutivo seguro de evidencias. Todo lo que encontremos lo podemos guardar en un almacenamiento seguro, puede ser en una nube que ellos te den, ¿no? En la mayoría de casos te dan una nube segura donde ellos solamente tienen acceso
a eso y tú también. Entonces tú puedes libremente subir todo lo que has encontrado, ¿no? Desde información, archivos, directorios y demás, ¿no? Actuar con responsabilidad ante un hallazgo críticos. Todos ya sabemos que al momento de encontrar una vulnerabilidad crítica, obviamente tenemos que... ¿Qué sucede? En algunos casos, si tú lo reportas al momento de estar haciendo pentesting o auditando la universidad, ¿no? Y tú lo reportas y lo parchean, como que te cortan un poco el flujo de la, ¿cómo se llama esto? Del pentesting. ¿Por qué? Porque si lo parchean y tú estás en un momento así de, de buscar vulnerabilidades y demás, capaz que esa vulnerabilidad puede llegar más allá y si parchean esa parte puede entrar por otro lado. Entonces, ¿de qué sirve parcharlo si puedes hacerlo de otro lado? Entonces, lo mejor siempre es guardar todo hacia el final, hacia el reporte de documentación y reportarlo al final. En algunos casos, por ejemplo, cuando me ha tocado hacer pentesting en alguna universidad, lo que se hace es, ok, tú me dejas tu servidor al libre albedrío y yo me encargo de buscar vulnerabilidades y de explotarlas. Y la que voy encontrando en el camino las voy documentando, pero no las reporto todavía hasta el final de la sesión, porque si yo lo reporto puede que luego la parchen y tengo que volver a empezar de cero, volver de donde vine y así, ¿no? Entonces, eso. Eh, También tener conocimiento de que se debe notificar a los contactos al momento si es algo crítico, es decir, si se cae algún servicio, si sucede algún problema, ¿no? Que sabemos que puede afectar la lógica de negocio de la universidad o del instituto que estamos haciendo pentesting, entonces eso puede perjudicar mucho la reputación, ¿no? También otra cosa que puse ahí en rojito que es no buscamos destruir, buscamos enseñar donde duele. Y eso es la realidad. O sea, a veces no le prestan la atención necesaria al tema de ciberseguridad y dicen, ah, pero eso no pasa nada, o sea, no nos pueden hacer nada. Y después resulta que la información de todos sus alumnos está en Breach Forum o en cualquier foro de la internet. Así que bueno. Eh, tu, 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 tu. Ok, pasos iniciales, como hemos comentado, identificación, la tarea inicial, eh, más que nada hacer una tarea inicial de lo que vamos a esperar de los resultados, por ejemplo, dominio, subdominio, como hemos comentado, y listar, por ejemplo, si en algún subdominio tiene algún servicio, como por ejemplo de APIs, un servicio de API, ¿no? Un servicio de base de datos, también puede ser de subida de archivos y demás, ¿no? Criterio de priorización, se priorizan, por ejemplo, los servicios activos y el impacto, por ejemplo, de esos servicios. Si sabemos que es una base de datos y tenemos acceso a tal, obviamente tenemos que saber mantener el tema de la confidencialidad, ¿no? Es decir, no eh, filtrar ninguna información de este estilo, simplemente documentarlo todo, como dije en su momento. También la enumeración, por ejemplo, en la enumeración lo que más se espera de estos tipos de metodología es detectar, por ejemplo, configuraciones que estén mal hechas, por ejemplo, la mayoría de los casos, como comenté, es AWS, que son de cloud, también a veces las personas o la gente de IT no configura como es debido, se pasan algunas cosas, no configuran bien, a veces dejan directorios abiertos, a veces dejan archivos públicos, a veces la API también la dejan pública, ¿no? Entonces, todos esos temas, todos esos detalles, es bueno documentarlo porque al fin y al cabo luego nos sirve a nosotros para reportarlo, ¿no? Y también para hacer pruebas. Por ejemplo, las pruebas de la API mayormente se hacen pruebas de muchísimas cosas, por ejemplo, SQL injection, inyección de headers, cambiar, por ejemplo, hay APIs que parecen que están bloqueadas, pero simplemente cambiando el origin o agregándole, como dije anteriormente, he visto casos donde ponían un API key en duro, ¿no? O sea, no es que se generaba con un refresh token o un token, no, simplemente en duro no ponían un número o una letra o lo que sea, y listo, y ya con eso podías utilizar la API, siendo que no tenía que estar ni logueado. O sea,
Eso era muy, la verdad, muy mal. Ok, reconocimiento. La recolección de respuestas, obviamente, como dije recién, ¿no? Metadatos, cabeceras, tiempo de errores, tiempo de respuestas, perdón. Los errores que encontremos, por ejemplo, errores 500. A veces con los errores 500 no tenemos mucha información, pero ahí hay que tener cuidado al momento de hacer consultas sobre API o servicios. A veces los servicios 500 puede ser que algo pasó por detrás, entonces hay que tener cuidado con eso. Eso sí se reporta, obviamente, aunque no se obtenga nada. ¿Por qué? Porque a ver, en un momento puede ser que alguien pueda hacer más que, que devuelva un 500, un error 500, entonces eso hay que también reportarlo. Bueno, la detección de protecciones, por ejemplo, WAF, el rate limit, ¿no? Los CDN y también en algunos casos también utilizan VPN. Es muy raro hoy en día ver que utilicen, bueno, no es raro, es común por así decirlo, que utilicen las VPC de AWS, por ejemplo, o un VPN se utilizan para conectarse a cierta base de datos, pero si tú vulneras un servidor que está conectado directamente hacia la base de datos, vulnerando este servidor, puedes escalar hasta la base de datos y poder sacar mucha información. Hasta podrías hacer un backup de la base de datos entera, ¿no? Y capaz que por detrás no se dan cuenta. Si no hay un SOC analizando ahí el tráfico y demás, no se van a dar cuenta. Ok, a ver. Ahora sí, ahora empezamos con lo chido. Estamos yendo un poquito rápido, pero bueno. Vamos a arrancar con las pruebas. Bueno, más que nada las pruebas que he visto, que he sacado. Lo comúnmente, como ven, Census, ¿no? Utilizando para sacar algún que otra información de servicios, de sus dominios y demás. Y se dan cuenta que hay unos hosts. Algunos servicios vienen de Amazon y de Microsoft, ¿no? Luego tenemos Subfinder, también haciendo búsqueda de subdominios. Si se dan cuenta, hay bastantes subdominios .edu.p. Obviamente la mayoría ¿cómo se dice? De los casos son todos de aquí de Perú. No he tenido todavía el eco de ir hasta Argentina y hacerlo en Argentina o realizar ataques de Universidad de Argentina. Todavía no se ha dado el caso. Ok, tenemos también aquí más Confuf, como comenté antes, una herramienta bastante potente que saca en sus dominios. Yo estoy utilizando el diccionario de Setlist, es público, está en GitHub. Y pueden utilizar el subdomain top 1 million, ¿no? Que es bastante amplio y pueden sacar muchos subdominios. Simplemente le ponen el guión U, que es la URL, el fus, ajá, punto, y bueno, y la URL del target, ¿no? En este caso, como ven, es edu.p. Y aquí ya empezamos con un web scan, por ejemplo. Aquí lo que se encontró, bueno, para los que conocen, para los que son desarrolladores, van a encontrar algunos como robot.txt y también pueden encontrar el famoso XML-RPC. Para los que no saben, el XML-RPC es una API que tiene interna WordPress, que en sí las últimas versiones ya la viene desactivada, perdón, que el XML-RPC lo que hace es, ok, tú me haces una consulta y yo con esa consulta puedo averiguar si cuántos ¿cómo se llama? Artículos tienes tu blog, cuánto usuario hay, ¿no? ¿Y para qué sirve esto? Bueno, sirve para enumerar usuarios, por ejemplo. Ya lo hace WebScam, pero con el XML-RPC ya como que es un poquito más crítico porque puedes enumerar usuarios, puedes hacer fuerza bruta y no lo tienes que hacer tú. O sea, tú no vas a tener que usar ningún tipo por ejemplo, de fuerza bruta o usar alguna herramienta para hacer fuerza bruta. ¿Por qué? Porque haciéndole un script apuntando a XML-RPC y diciéndole, ok, haz un for y demás, él solito lo hace. O sea, y cuando lo vean por el log, ¿quién está haciendo la petición? El XML-RPC. No lo está haciendo, por ejemplo, login o out o como esté en WordPress configurado, ¿no? Si se dan cuenta, también saca la versión del PHP. Ahí si ven, dice PHP 7.1.33. Y bueno, eso ya se parchó. La vulnerabilidad que se encontró del XML-RPC ya se parchó.
La verdad que es una vulnerabilidad bastante fácil de percibir. Ok, luego, como les comentaba, los S3 abiertos. Por ejemplo, si se dan cuenta, y encontré archivos que estaban abiertos y que contenían JSON. Esos JSON adentro tenían datos de estudiantes, tenían datos ¿cómo se llama? De profesores y demás. Luego también, utilizando Sony Edge, ¿no? Puedes también ver los hosts y su dominio que tengan habilitados. Por ejemplo, si se dan cuenta, hay dos que utilizan Cloudflare. Ya ahí ven si pueden hacer algo más. Por ejemplo, bypassar el Cloudflare para saber la IP real ¿cómo se llama? Del dominio, ¿no? Del host. Luego aquí tenemos crt.sh, como había comentado, es un poquito más, bueno, lo que sucede con crt.sh que te trae a partir de los certificados que encuentra. A veces los dominios o subdominios que encuentran no están habilitados, no están activos, pero igual muestra bastante información. Eh, todos los subdominios que se encuentran es, obviamente, como digo, es por por el certificado. Ok. Casos detectados, como comenté, ¿no? Los directory listing, que son directorios que están abiertos, que cualquiera puede ingresar, ¿no? ¿Y qué sucede con estos directorios abiertos? Bueno, que puedes ingresar a los archivos, puedes navegar como que si fuera una carpeta normal, que no tiene ningún tipo de restricción, siempre y cuando la carpeta que accede no tenga un htaccess o el archivo que accedan no esté bloqueado, ¿no? Por ejemplo, en este caso se muestra que es del año pasado. Se encontró, por ejemplo, el URL de servicios, que no sé si está aquí. Uy, bueno, aquí encontré otro, que es otro edu.p, otra universidad que también tiene Apache 2.4.41 y que tenía un directorio, ¿cómo se dice esto? Un directory listing. También encontré otro aquí de este año, con Apache 2.452, lo cual también pude buscar un CVE de esa versión. No encontré mucho, pero también me aparece la versión del PHP 7.4. Si se dan cuenta, casi todos son por directory listening. Aquí también tengo otro, y este es el más gracioso, ya que este es de una universidad prestigiosa de aquí del Perú. Y si se dan cuenta, ahí se ve un webconfig. El webconfig es la configuración de un servidor. Por ejemplo, puede ser de Java, Python, hasta en PHP se utiliza, creo, pero más que nada en Java se ve. Y es que el webconfig adentro tiene información, puede ser valiosa, ¿no? Puede ser que tengan algún tipo de variable de entorno. Bueno, no variable de entorno, pero sí una configuración, por ejemplo, API key, o también puede tener una conexión y demás, ¿no? Aquí tenemos otra que este es bastante recurrente, ya que se me olvidó, creo, es un WordPress, si se dan cuenta, es la carpeta de WordPress plugins. Si se fijan, tiene Elementor, tiene Ultimate Member, ¿no? Y después de todo, el Ultimate Member tenía una vulnerabilidad de SQL Injection, el cual pude explotar, no sé si lo he puesto, y si se dan cuenta también tiene un log. A veces encontrar archivos de log es bastante, a veces puede ser pérdida de tiempo, pero a veces no, porque en los logs pueden salir errores de código que se puede llegar a explotar. También puede tener un volcado de información bastante importante, ¿no? Ok. Este otro caso también de una universidad prestigiosa, la cual tenía una carpeta habilitada y tenía varios .exe. Y si se dan cuenta, ahí dice pagos.zip. ¿Qué sucede? Que el directory listing que se encontró aquí, este sí fue demasiado crítico. Hasta ahora no me han respondido el correo, así que estoy esperando que me respondan porque lo tienen que parchar. Todavía está esto sin parchar. Y es que en ese pagos.zip y en los exe que ven, es para conectarse a la base de datos de la universidad, que no tiene ningún tipo de restricción, y puedes ver los trámites de los estudiantes. Así que si alguien quiere por privado, al 50 de la cuota. No es broma, es broma, es broma. Y bueno, cuestión que con el exe que se encuentra aquí, se puede obtener información de estudiantes, se pueden pagar trámites, se puede hacer muchas cosas, la verdad. Es bastante crítico y bueno, como digo, estoy esperando que me
que me respondan. Aunque sea que lo parché, ¿no? No es necesario que me respondan. Ok, y ese encontramos otro más también, Directory Listening. Listen, digo. Y aquí encontramos, por ejemplo, el config log y tenemos una carpeta bastante peculiar que es backups. Mayormente las carpetas backups contienen, puede ser backups de base de datos, puede ser backups de archivos, hasta a veces he visto backups que adentro tienen el código fuente en un zip de todo el proyecto, que luego lo puedes descargar, te puedes fijar y tienen las conexiones a la base de datos, tienen las API que utilizan, ¿no? Entonces, ese también es otra cosita. Y si se dan cuenta, también versión misma, 2.4.52 y PHP 7.4.27. Otro directorio abierto, en este caso ya aquí encontramos un poquito más de, bueno, lo mismo de siempre, ¿no? PHP Mailer, un REST API también tiene, ¿no? Y así. Otro más que tenemos aquí, que este es un poquito más básico, simple un directorio. Cuando entré a intranet, la carpeta intranet no tenía mucha información que digamos, system lo único que tenía eran archivos en PHP, pero si se dan cuenta ahí tiene un error log. El error log casi mayormente lo genera, puede que lo genere el coordinator, puede que lo genere el Laravel y demás. En este caso era un error log generado por PHP, entonces tenía bastante, ¿cómo se llama esto? Tenía bastante errores dentro del reloj porque era genérico. Ok. Y ahora vayamos un poquito más avanzado. Bueno, esta versión es de Apache Tomcat, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, la versión es 8.5.16. eh, la fecha de lanzamiento, la fecha que se utiliza es el 21 de junio de 2017. Y si se dan cuenta, es de edu.p. La documentación está abierta, entonces se podía ver todo, no había ningún tipo de limitancia. ¿Ok? Y luego pasaremos a lo que son los puntos Git. Mayormente, si se encuentra un punto Git, es bueno reportarlo obviamente al momento que si se encuentra un punto Git a la hora de estar haciendo un pentesting a una universidad o un instituto o empresa, lo que sea, se tiene que reportar. ¿Por qué? Porque los puntos Git, como comenté, es un directorio donde contiene toda la información de las ramas o del repositorio que se ha hecho, por ejemplo, un push, pull, un commit, un merge, todo, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí dentro? Que está todo el código fuente. Entonces, si se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 universidades que tengo su código fuente. Hasta, bueno, tenía. Se utiliza la herramienta GitDumper, es bastante conocida y es muy buena porque si tú encuentras una URL con el punto .git habilitado, y sabes que tienes acceso a ese directorio, entonces simplemente utilizas la herramienta Gitdumper y un U y pones la URL que has encontrado. Y él solito se encarga de descargarte todos ¿cómo se llama esto? Todo el repositorio. Ok, luego tenemos un poco de SQL Injection. Bueno, más que nada es un error de configuración, pero que luego con Postman pude tratar de explotar esa vulnerabilidad y bueno, si se dan cuenta es un SQL Server, ¿no? Entonces y aquí viene la parte más importante, filtraciones. Las filtraciones se encuentran por todos lados y esta es una. Por ejemplo, en este archivo encontré un punto .txt donde tenía bastante información, si se da cuenta, es desde marzo, 16 de marzo de 2025, donde tenemos los puntajes, bueno, el apellido y nombre y el DNI. Eso era un filtro bastante importante porque tienes no solamente tienes el nombre de la persona, sino que también tienes el DNI. Ok. Bueno, luego seguimos con algunas pruebas, por ejemplo, en Postman, como comenté, en un post sin autenticación, sin ningún tipo de token que me pida. Obviamente, hablando del lado del desarrollo, está mal, porque tú no puedes enviar un post para recibir información. Para eso está el get, ¿no? De última pones el email en el header, no en el body, porque el body es un campo que se utiliza más para nada para crear o actualizar, o muy pocas veces se utiliza para un delete, pero para obtener información no se tiene que hacer un post, la verdad, es una mala práctica eso.
Para eso está el get, ¿no? En este post lo que estoy haciendo es enviar un email por body y me trae un código de alumno, un ID de documento, me trae el nombre del alumno, el apellido, el teléfono, el correo, la dirección, o sea, todos los datos del alumno me lo trae ahí, sin ningún tipo de seguridad. Es decir, todo visible. Luego de nuevo otra vez, ¿no? Aquí tenemos ya, por ejemplo, los ciclos que tenían ¿cómo se llama esto? Una matrícula. Bueno, no es tan grave eso, la verdad, pero estaba abierto. Y luego, más que nada, también, como decía, ¿no? La filtración de información. Si se dan cuenta, ahí tenemos información, por ejemplo, descripción, tipo de ítem y demás, ¿no? Por ejemplo, el precio de la matrícula, ¿no? Y todo lo demás. Toda esa información se utilizaba. Es más, esta API no ha sido corregida todavía, así que bueno. Y como comenté en el anterior, en uno de los directory que encontré, de los directorios abiertos que encontré, el JavaScript, el JS que había encontrado, tenía esta información, ¿no? Por ejemplo, la URL del servicio, por ejemplo, la base, no sé si era la base de datos, creo que sí, y tenía información, por ejemplo, sensible, información que a mí me servía como, por ejemplo, como atacante, que puedo explotarla, que puedo utilizarla, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, arriba dice local storage, está comentado obviamente, pero ya eso como que da una idea, ¿no? De que guarda en local storage el usuario y el token. Capaz que en su momento utilizaban esa forma de utilizar los, ¿cómo se llama? Para identificar los usuarios, lo cual se me hace un poco ah, no tan razonable utilizar el local storage porque hoy en día saben que el local storage desde el navegador apretas F12, te vas a application y puedes modificar el ID de, por ejemplo, del estudiante o los datos que se encuentre del estudiante y te puedes hacer pasar por la otra persona, ¿no? Siempre y cuando no se valide el backend. Por eso hay que saber bien al momento de utilizar local storage que hay que validar también. Ok, y aquí encontramos un punto environment que más que nada también, como comenté, en los directorios abiertos, si ves que hay un punto .m, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, es una conexión a MySQL, obviamente es local, la base de datos estaba ahí, el usuario y la contraseña estaban ahí. ¿Y cómo puedes acceder siendo que es local? Bueno, pues si tú llegases a explotar una vulnerabilidad en Laravel o tienes la forma de poder ingresar, ya no sería necesario utilizar ni el usuario ni la contraseña, ¿no? Pero en ese caso el usuario era de root. ¿Qué más? Y bueno, por ejemplo, en algunos casos también pueden utilizar, se puede encontrar en los .env, se pueden encontrar varios entornos como por ejemplo la APIs o token que se utilizan, ¿no? Para consultar servicios de terceros. Aquí encontré un zip también en un directorio abierto que también contenía un punto .pem que podía acceder al servicio, al servidor, ¿no? Por SSH. Todo esto se fue reportando, obviamente todo por correo, diciéndole, ¿no? Se encontró tal detalle, se puede hacer tal cosa y lo demostraba. Obviamente esas pruebas no las puedo mostrar porque no me han dado permiso, pero hay varias veces que tenía acceso a los servidores por información que encontraba solamente, por ejemplo, haciendo web testing, ¿no? O sea, ni tenía que acceder a una base de datos, simplemente lo encontraba todo así, ¿no? En la web, por mala configuración. Luego hice un cross-site scripting reflejado, que es es decir, tú lo puedes ejecutar de un index HTML y lo puedes ver reflejado en tu página o lo que sea, pero la vulnerabilidad viene de la página víctima, ¿no? Por así decirlo. En este caso le envié un cross-site scripting, simplemente ejecutando si se dan cuenta, estoy inyectando un SVG, un load y un alert, ¿no? Que cuando cargue el SVG, que cargue el mensaje. Entonces se ejecutaba y podía verlo, ¿no? También otra cosa que encontré, si se dan cuenta, ese es un punto Git, eso es uno de los repositorios que he descargado cuando encontré el punto Git abierto, me descargó si se dan cuenta, hay un punto htaccess, un composer y un punto SQL que se va al final, que es una base de datos que adentro tenía usuarios y bueno, muchas cosas más, que es lo que estoy mostrando aquí, ¿no? Por ejemplo, en la tabla de usuarios tenía tres usuarios con su ID, su nombre, el usuario y la contraseña y el hash. Algo peculiar
es que el hash no servía para nada. Subito de agua. Y los permisos tampoco, porque ponía null. Y la password, adivinen qué, la password estaba en texto plano, o sea, no tenía ningún tipo de hasheo, no tenía ningún tipo de cifrado, ni se han matado por eso. Entonces, tú ingresabas al panel administrativo simplemente con el usuario y contraseña. Y ahí podías cambiar categorías, cambiar títulos, cambiar el autor, podías hacer lo que sea, ¿no? Podías agregar, filtrar y demás. Luego también he encontrado servidores Windows con un error, por ejemplo, que podía leer archivos. Si se dan cuenta, ese es el win.ini. Y obviamente se pueden hacer muchas cosas más, demasiadas. Por ejemplo, también puedes ver el tema de los hosts, puedes ejecutar un código arbitrario, es decir, que puedes tomar posesión de este servidor, lo cual se hicieron las pruebas, obviamente. Y bueno, después ya vamos con los chatbots. Muchas universidades utilizan chatbots, ¿verdad? Bueno, en este chatbot que yo estoy utilizando, que estoy usando, tenía un SQL injection. Y es que el chatbot, cuando tú mandabas un mensaje, te respondía, obviamente, ¿no? Y con el inspeccionar y ver, por ejemplo, las peticiones desde Network, dije yo, ok, voy a probar y hice la prueba. Y me resultó que me devolvió un SQL injection. Entonces, también los chatbots a veces están mal configurados o no esperan algún tipo de mensaje y se rompen. Por ejemplo, otro caso que encontré con la misma universidad es que tú podías actualizar y crear estudiantes sin ningún tipo de restricción. Es decir, tenías sin token, sin utilizar ningún token, podías crear estudiantes y bueno, obviamente se tuvo que corregir eso, ¿no? Tú podías mandar ese post a la universidad y automáticamente te creaba el estudiante y tú lo podías ver después. Ok, aquí ya me voy un poco a lo que es hacking de Android o Android reversing. Y es que en una de las aplicaciones que tuve acceso, que era de producción, una de las cosas que encontré fue que tenía el build config con información bastante heavy. Y es que ellos utilizaban un proveedor de tercero para hacer uso de su aplicativo. Entonces, cuando encontré que estaban utilizando un proveedor de tercero me llamó mucho la atención y es que eso no es nada. Ahí dentro del build config encontré, por ejemplo, el ID de la organización, si se dan cuenta, las APIs de Google Maps, de GraphQL, la URL, ¿qué más? El environment y si se dan cuenta hay uno que dice encryption, ¿no? Eso es para poder utilizarlo para hacer cifrados, ¿no? Tipo de hashes. Y lo cual a mí me sirvió muchísimo para más adelante, que les voy a mostrar. Eh, Eso lo que ven es de no es que lo hizo en la universidad, no, es de un proveedor de tercero. Entonces yo ahí tuve que entrar en lo legal, lo ético y no llegar más allá de probar sus servicios y demás. Sí, vi sus servicios, pero no hice, o sea, no era el target, no era el focus de eso. Entonces lo dejé a un lado. Pero con la información que yo ya tenía aquí, ya como puedo decirle, ¿no? Al cliente, mira, tu proveedor tiene esta vulnerabilidad. Ahí ustedes si lo quieren reportar y demás, o si quieren cambiar de proveedor, porque si siguen teniendo este error o esta vulnerabilidad, va a llegar el día que puedan simplemente explotar vulnerabilidad ¿cómo se llama esto? Al proveedor y puede llegar a mayores. Y esto es lo que encontré. En uno de los endpoints primeramente, ¿cómo llegué a obtener el servicio? No es que la aplicación apuntase a ese servicio, no. Utilizando la encryption key, ¿no? Utilizaron un cifrado y lo que hacían era, mediante ese cifrado, cifraban la URL, ¿no? La URL de servicio, de consumo de servicio, consumo ¿qué más? De módulos y demás. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando ellos cifraban, obviamente con Python, con un código en Python, pude romper ese cifrado porque era súper fácil, la verdad. No me necesité más de 2 segundos y me devolvió la URL. Luego yo dije, ok, son servicios que más que nada son en XML, WSDL. Estos servicios se utilizan para empresas grandes y demás, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que encontré
una vulnerabilidad, y es que tampoco pedían token de seguridad, simplemente tú le pasabas la URL y ya era todo, o sea, ya te devolvía todo. Y seguramente se van a preguntar, ¿para qué sirve esto? Bueno, estos servicios se utilizan para poder obtener información del aplicativo, de los servicios que consumen las universidades. Y digo las universidades porque son muchas universidades que utilizan este proveedor. Entonces, al momento de vulnerar esto, obviamente saben que se está yendo de lo legal. Por eso solamente hice pruebas para saber qué es lo que me traía y eso, ¿no? Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, es un servicio de alerta, de envío de alertas. Lo único que le tenías que enviar es IP de una contraseña y el código de organización. Para este caso sí tenía la password y sí tenía el código de organización que lo muestra ahí en el Will Config, ¿no? Ok, y ahora vamos a hacer una demo. A ver cómo hago acá. Voy a hacer una demo rapidita. A ver, ¿cómo hago? Creo que era esto. A ver si me pueden decir si se ve la pantalla. A ver, me confirman si se ve, por favor. Vamos a cambiar la transmisión por pantalla completa. Un segundo, por favor. Uy, ok, ahora sí. Vamos a poner la pantalla completa. Ok. Me confirman si se ve, por favor. No se burlen de mi sistema operativo para hackear, ¿eh? Lo utilizo todos los días. Es broma, es broma. Eh, Vamos con Cali. Y vamos a hacer una prueba rápida para que vean que cuando digo, obviamente esto entra en lo legal, ya que no estamos vulnerando nada, y vamos a utilizar algo llamado dorks. Muchos aquí seguramente van a saber lo que es un dorks. Primeramente ponemos site. Yo sé que esto puede que le haga enojar a muchos, pero bueno. Y esto es lo que yo decía, ¿no? Uy, oh, ok. Si se dan cuenta, bueno, ya entré a varios. Y aquí, esto es lo que estaba diciendo, del directory listing. Si se dan cuenta, hay muchísimos directorios abiertos. No voy a entrar a ninguno, porque ya, si se dan cuenta, ya están en moradito, ya entré. Así que esa es una de las falacias que tienen que muchos de aquí, de los sitios, no solamente puede ser .p, también puede ser .co, que es de Colombia, ¿no? Y también, ¿no? O sea, muchas universidades no le dedican tiempo a la seguridad, a la infra. Entonces, y usted me puede decir, pero ¿para qué sirve un directorio abierto? Bueno, no, como digo, no voy a entrar porque no es justificación para una demo, pero si ustedes entran aquí pueden encontrar archivos de backup y demás, hasta pueden encontrar, ah, por ejemplo, otra información que puedo utilizar es typefile, que puede ser no sé si era así, HP. um, por ejemplo, a ver, vamos a poner, no sé si era typefile o file. Vamos a ver si era así. Y podemos poner .sql, ¿no? Para saber si hay algo. Y bueno, y algunos, si se dan cuenta, bueno, si se dan cuenta, Universidad de los Andes, aquí tienen su base de datos, ¿no? Aquí, así también, ¿no? Aquí también tienen otra de Colombia. Y entonces, solamente con los docs ya pueden saber o pueden sacar mucha información sin tener que estar em, haciendo web testing a lo loco, ¿no? Sin tener un target. Por eso es muy importante al inicio tener un enfoque, un, un enfoque de lo que se va a atacar. Por ejemplo, ya tenemos el dominio, ok, perfecto, tenemos el dominio, tenemos su subdominio, ahora queremos saber si ese subdominio tiene alguna mala configuración y demás. Entonces se puede hacer este tipo de pruebas. Por ejemplo, supongamos que a mí me dan, no sé, X, una universidad X de Perú. Y yo digo, ok, ya tengo su dominio, ya tengo ¿cómo se dice esto? Ya, ya sé cuáles son los subíos que voy a hacer. Ok, lo voy a poner en Google y le voy a poner el index of, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vimos recién, que es esto de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros con esta variación ya podemos ver si realmente
tiene vulnerabilidades y demás. Bueno, no es una vulnerabilidad como tal, es más una mala configuración ¿cómo se llama esto? De infra, de seguridad o a quien le corresponda, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo sé que quieren que entre a uno y la verdad que capaz que lo haga, pero la tentación, la tentación. Pero vamos a poner esto que no tiene mucha información. Por ejemplo, si se dan cuenta, ahí está. Y si ven, hay, por ejemplo, muchos PDF, hay resultados, directivas y demás, ¿no? Si yo entro esto de aquí, ya saben que, bueno, que entra aquí y demás. Entonces, cuando hagan un reconocimiento, esto también sirve, porque estamos hablando de un directorio abierto donde podemos tener acceso a archivos que realmente no se sabía si son archivos importantes, si son archivos eh, de característica crítica o de filtrado de información. Por ejemplo, si yo pongo un file type, no sé si me va a reconocer esto. Por ejemplo, podemos poner .txt, perdón, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos txt, tenemos robots, tenemos, bueno, robots más que nada, algún que otro vamos a encontrar cosas así. Un README, los README a veces, bueno, voy a entrar, ¿no? Pero los README mayormente, ¿por qué no deberían estar los README? Por ejemplo, si utilizas WordPress, le está dando perdón, le están dando al atacante la versión de lo que tenga, ¿no? Por ejemplo, acá dice que utiliza requerimientos Model, que es un framework para colegios y demás, 1.9 o later, ¿no? Por ejemplo, de una versión más nueva. Y si se dan cuenta, aquí tiene la versión. Por ejemplo, la última versión de parchado, creo que es la del 2008. Entonces ya tenemos una idea de que puede tener vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque es ¿cómo se dice esto? Es antiguo. Y así con todo lo demás. Por ejemplo, tenemos muchísima información que nos provee Google, el tío Google. Entonces de aquí podemos sacar información. Ahora, la demo sí no va a ir más allá de esto porque no quiero, seguramente habrá alguien de aquí de Perú, de Colombia, de donde sea, y no quiero terminar preso, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, la imaginación de cada uno es buscar, por ejemplo, tenemos el file type, tenemos, también tenemos, sí, así, como dije, los PNP, no, 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 no. También tenemos, por ejemplo, bueno, como dije, en title, si queremos buscar algo que esté dentro del campo de body, ¿no? Por ejemplo, en text, que podemos ponerle, no sé, vamos a decirle DNI, por ejemplo. Yo sé que no vamos a encontrar mucho. Uy, ahí me encontró. Google se puso loco. Ok, ahí lo dejo nomás. Así que bueno, de esta forma es como se puede encontrar eh, vulnerabilidades. Voy a cambiar la pantalla ahora sí. Y listo. Ok, me confirman si se ve, por favor. Y ahora sí. Una vez que ya vimos la demo, sé que no fue gran cosa, pero para que tenga una idea de todo lo que se puede encontrar en Internet, de las falencias que tiene la seguridad, no digo que lo hagan, por favor, si lo hacen, reportarlo. Hay muchos casos donde hay filtración de información de estudiantes, de profesores, a veces esta información la encontramos hasta en Telegram, ya ni hace falta ir a la dark web o utilizar Tor, simplemente los encuentras hasta en cualquier sitio, ¿no? O sea, hasta en Wilson lo vas a encontrar. Lo que viene acá en Perú sabrán lo que digo, ¿no? Entonces, toda esta información que compartí en la demo, ¿no? Es solamente para ver que con un simple torch ya puedes encontrar mucha información. Y no solamente información de universidades, si ustedes pueden buscar, y no digo que lo hagan, ¿eh? Pero si buscan, por ejemplo, en estados, en municipios, gobiernos, entidades públicas como privadas, pueden encontrar mucha información. Y a veces, para que esas personas o para que esas entidades, universidades, instituciones y demás parcheen estos casos, hay que hacerle ver la realidad, ¿no? De que todos los estudiantes, toda la información de sus estudiantes está
al libre público. Entonces, esa es de las cosas que hay que hacerle entender, ¿no? Y eso que solamente fue una demo simple y concisa, no fue que me puse a utilizar Postman, a buscar archivos, porque también pueden buscar APIs, pueden buscar servicios, pueden buscar lo que se les ocurra. Obviamente siempre de la forma ética. ¿Ok? Uy, perdón. Era... Ok, ahora seguiríamos con la documentación. Una documentación, como comenté, ¿no? Es registrar el paso a paso de lo que hemos encontrado, de los hallazgos. En todo caso, si yo, por ejemplo, estoy auditando ¿cómo se dice? Una institución o una universidad, le digo, mira, tienes esto público, lo tienes que parchar, ¿no? O sea, obviamente en el documento o en el reporte tengo que ser demasiado descriptivo, ya que la documentación puede ser tanto para lo técnico como para lo directivo. Lo directivo, como comenté, a ellos les gusta ver gráficos, así que es bueno que le hagan grafiquitos, que le digan que el 50% del dinero que van a su bolsillo lo tienen que gastar en un servicio de ética hackers o de una mejor infra o de contratar a más personal de ciberseguridad o, por ejemplo, analistas de ciberseguridad, ¿no? Que puedan trabajar bien y que puedan parchar todas estas vulnerabilidades que se encuentran, ¿no? Porque al fin y al cabo, como digo, son información de estudiantes, de profesores, hasta, como comenté en un momento, hay vulnerabilidades, por ejemplo, que te puedes hacer pasar por un estudiante o por un profesor utilizando, solamente cambiando el local storage, ¿no? Y que a veces ponen esa mala configuración. Entonces, todo lo que es la documentación, y el reporte tiene que ir todo en estado. Y es bueno poner un valor que es el precio de lo que sería, por ejemplo, el crítico. Porque recuerden que los directivos no es que le importan si está todo en rojo, a ellos lo que le importa es el monto total del que lleguen a perder, ¿no? Por ejemplo, una universidad obviamente no tiene un dinero enorme para estar gastando en infra y demás, pero puede por lo menos parchar lo mínimo. Así que bueno. Eso, bueno, los tipos de reporte, como comenté, ¿no? El reporte ejecutivo, un enfoque que no es muy técnico, simplemente se impacta la probabilidad y la exposición real del entorno. Eh, Informar de los hallazgos, la vulnerabilidad listada, con riesgo y mitigación, que eso es más para el reporte técnico, pero también, como comenté, ¿no? También el reporte ejecutivo, que es el directivo, eh, poner el monto, ¿no? Por ejemplo, se pierde X cantidad de dinero por tal vulnerabilidad, por ejemplo, no sé, por un SQL injection, por ejemplo, o por una mala configuración de S3 y te están subiendo 5 millones de archivos hasta que se te caiga todo, ¿no? O sea, es más, a veces tampoco ponen un load balancer y un servicio de AWS, por ejemplo, un Lambda, ¿no? Que se cobra por ejecución. Entonces, imagínense que le estén pegando a cada rato. Obviamente es un gasto para la empresa o la universidad que tenga ese servicio. Imagínense que un atacante encuentra una vulnerabilidad de poder ejecutar un lambda sin la autorización porque no está bien configurado los permisos y demás. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Que se hace un gasto elevado, súper elevado, como fue un caso hace años atrás que empezaron a levantar servicios porque le habían encontrado ¿cómo se llama esto? Los tokens y demás, o sea, las llaves de permiso. Y con eso pudieron hacer de todo. O sea, no es que no tenían configurados los usuarios, no tenían permisos, no tenían roles. Así como tú te creas por primera vez el AWS, una cuenta AWS, bueno, así. O sea, no habían configurado nada y el atacante sabía sobre Cloud Testing y le empezó a levantar muchísimos servicios. Y al final del mes le llegó una boleta de casi no sé cuántos miles de dólares que obviamente luego tuvieron que decir, ¿no? Que fue un ataque y demás. Obviamente ahí sí sale perdiendo la universidad, ¿no? Así que bueno, eh, les invito a toda la comunidad que sé, obviamente, y le agradezco por este espacio, por la buena onda.